La influencia duradera de la devoción de una madre. Charlotte Hodge. Las circunstancias trágicas casi siempre sacan lo mejor y lo peor de nuestro carácter. Ponen a prueba nuestra resistencia, edifican nuestra disciplina y fortalecen nuestra voluntad. Queda expuesta la piedad que hemos cultivado en nuestro corazón. Pero las circunstancias trágicas también pueden dejar expuesto el pecado que vive en nosotros. Nos empujan hacia situaciones que están más allá de nuestro control y de nuestras fuerzas, y en esos momentos podemos reaccionar de una manera indiferente o arrogante hacia los demás. Amplifican nuestras debilidades y nos dejan humillados con nuestra insuficiencia. Hasta aquí en el libro hemos visto varios hombres que tuvieron el privilegio de haber sido formados por ambos progenitores. Ahora vamos a ver una madre que se vio obligada por las circunstancias trágicas a criar a sus hijos ella sola. Aunque esta difícil prueba sacó a la luz sus debilidades y pecados, fue su devoción constante lo que brilló con más fuerza en su vida como madre soltera. Con voluntad piadosa y amor inquebrantable, formó a sus hijos en la disciplina del Señor y proveyó para todas sus necesidades. Por eso, no es de sorprenderse que muchos años después, Charles hablara de su madre dándole el tributo y el honor de haber sido la única persona en el mundo a quien él le debía absolutamente todo. En este capítulo veremos la influencia duradera de la devoción de una madre, gozo y dolor. Charles fue uno de los 5 hijos de Hughes y Mary. Mary nació en 1765. Se sabe muy poco de sus primeros años, solo que era muy hermosa y que a la edad de 20 años de edad, después de la muerte de sus padres, se mudó a Filadelfia a vivir con su hermano. Ahí conoció a Hughes, quien al verla experimentó algo así como el amor a primera vista. Se acortejaron durante varios años antes de que se casaran en 1790. Hughes era miembro de una familia rica e influyente que se había establecido en Filadelfia a principios del siglo XVIII. El padre, Andrew Hughes, se había hecho rico como comerciante internacional y también era activo en la política local y nacional. Como cristiano piadoso, Andrew estaba involucrado en iniciar y proveer el presbiterianismo en los Estados Unidos de América. Hughes creció en un contexto de abundancia. Fue educado en el colegio Princeton y luego se recibió como doctor. Aunque durante un tiempo intentó dedicarse al comercio, poco después de casarse regresó a la medicina y se estableció como un médico respetable en Filadelfia. Tanto él como Mary eran cristianos comprometidos que proveían de una larga genealogía de presbiterianos. Desde el comienzo del matrimonio, Hughes estuvo marcado por la tragedia. Sus primeros 3 hijos sucumbieron uno tras otro ante la enfermedad. El primero murió de fiebre amarilla y los otros 2 de sarampión. Su cuarto hijo, Hughes, fue el primero en sobrevivir a la infancia. Su quinto y último hijo, Charles, nació menos de 2 años después que su hermano mayor. El padre de los muchachos también sucumbió poco después, cuando Charles apenas tenía 7 meses de edad. Su padre murió de fiebre amarilla y dejó a su familia con apenas una pequeña porción de terreno que generaba un ingreso muy escaso e inconsistente. Criar y proveer sola. Afortunadamente, María era una mujer decidida y capaz que cuidó a sus hijos y proveyó para ellos según lo mejor de sus posibilidades. Para lograrlo, muchas veces tuvo que alquilar la mayor parte de su casa a inquilinos,
y a veces quedaba solo un cuarto para ella y los chicos. Las circunstancias la obligaron a mudarse de casa con frecuencia, usualmente a lugares más pequeños. Sin embargo, aunque soportaba esas responsabilidades tan pesadas, seguía activa en su iglesia y en su comunidad, e incluso fundó un servicio de comidas para servir a otras mujeres pobres. Puso mucho énfasis en la educación de sus hijos y trabajaba muchas horas en empleos degradantes para asegurar que pudieran estudiar en buenas escuelas. Ella misma se dio a la tarea de darles educación cristiana y fue su tutora especialmente en el Catecismo Menor de Worcester. Hizo arreglos para que sus hijos fueran entrevistados por su pastor para recitar las preguntas y respuestas del catecismo, y una vez que lo hubiesen dominado, que participaran en el estudio bíblico del pastor. Esta educación teológica temprana sentó las bases que definirían el resto de la vida de Charles. En 1810, los pocos recursos de Mary la obligaron a enviar a sus hijos a vivir con sus parientes en Smallville, Nueva Jersey. Era la única manera en que podían obtener educación superior a un precio asequible. En los 2 años que Charles estuvo lejos de casa, él y su madre siguieron en contacto constante por medio de cartas, y la preocupación de ella era el desarrollo del carácter piadoso de su hijo. Ella recalcaba el valor del trabajo duro y de vivir una vida estructurada. También lo animaba a encontrar a hombres cristianos mayores que pudieran desempeñar un papel paternal en su vida. Gran parte de lo que Charles logró ser y alcanzar en su vida se debe a los fundamentos que su madre colocó en él por medio de la instrucción y la transmisión de las virtudes cristianas. Charles mostraba su afecto por Mary en las palabras que comienzan todas sus cartas. Mi amada madre, mi queridísima madre, oh mi querida mamá. A veces terminaba la carta diciendo: soy siempre, mi amada madre, tu cariñoso Charles. Sigo siendo, querida madre, tu hijo, o el hijo cariñoso de mi madre amada. El siguiente paso en la educación de los chicos era la Universidad Princeton. Aunque Mary se mudó a Princeton y estaba otra vez viviendo con sus hijos, esos días fueron especialmente difíciles. La guerra en 1812 impactó severamente el ingreso que Mary obtenía por la propiedad y se vio forzada a recibir a más inquilinos y a lavar la ropa de sus vecinos. Pero ella persistió y por medio de trabajos pesados y humillantes ganó lo suficiente para sostener a su familia y mantener a sus hijos en la escuela. Charles comenzó sus estudios en Princeton en 1812 y pronto se distinguió como un alumno muy capaz. En su último año llegó el avivamiento a la escuela y a él lo atrapó de lleno. Comenzó a cuestionarse si estaba tomando en serio su fe y si en realidad era cristiano. Durante un tiempo de búsqueda interior, llegó a la conclusión de que era salvo, pero que debía unirse formalmente a la iglesia. Hizo su profesión pública de fe en la iglesia presbiteriana de Princeton el 15 de enero de 1815. Él consideraba que esa profesión de fe era la culminación de todo el cuidado y la amonestación que había recibido durante su infancia de parte de su madre y su pastor. Pronto comenzó a mostrarse en él el deseo de entrar al ministerio. Mary no estaba muy contenta con esa decisión, tal vez porque el hermano mayor estaba comenzando una carrera respetable en medicina. Habría de convertirse en un experto innovador en el área de la obstetricia, o tal vez porque pensaba que Charles no tenía las habilidades necesarias. Pasó un tiempo hasta que logró convencerla de dar su consentimiento. Finalmente regresó a Princeton para este propósito.
Charles creía que tal vez su llamado era para las misiones en el oeste de su país, pero justo después de su graduación, a los 22 años de edad, le ofrecieron una posición como profesor en Princeton. Él aceptó y se quedó ahí durante toda su carrera profesional. Llegó a ser un firme defensor de la teología reformada y un líder dentro del presbiterianismo. Escribió comentarios sobre varias epístolas del Nuevo Testamento. Su obra magna fue la Teología Sistemática, que escribió en 3 volúmenes y que todavía se sigue reimprimiendo. Pero tal vez su influencia más grande fue la que tuvo en miles de seminaristas a quienes instruyó y envió al ministerio por todo el país y por todo el mundo. Con razón algunos comenzaron a llamarlo el papá del presbiterianismo. Charles y Mary siempre siguieron en contacto estrecho, pero tristemente su relación experimentó tiempos de tensión e incluso llegó a enfriarse. Es probable que la mayor fortaleza de Mary, su devoción constante, también haya sido una de sus grandes debilidades. La supervisión decidida y la influencia que había ejercido sobre Charles en sus años juveniles se convirtieron en algo dominador y entrometido cuando él creció y adquirió su independencia. Su deseo interno de alcanzar la excelencia también le impidió expresar satisfacción por los trabajos y logros de Charles. Él se desesperaba por complacerla siempre. Después de su graduación comenzó a pretender a Sarah Bache, a quien Mary criticaba duramente y descalificaba como posible pareja. Aunque después se retractó de sus palabras duras, ya había lastimado a su hijo y había dañado la relación. Tal vez a Mary la lastimó el ver que su influencia sobre Charles disminuía, ya que él desarrolló una gran amistad con su colega, mentor y figura paterna, Archibald Alexander. Incluso en cierto momento Charles le dijo a su hermano que ya no sabía cómo acercarse a su madre, y se lamentaba de que ella pareciera haber perdido buena parte de su aprecio por mí. Con todo, la muerte de Mary en 1832 fue un golpe terrible y una gran tristeza. Ella murió tan repentinamente que él no tuvo oportunidad de estar a su lado. Aunque su relación se había enfriado al final, él reconocía con gratitud que ella había sido la influencia más importante en su formación. Como tributo a su madre, él afirmó: a nuestra madre, mi hermano y yo, ante Dios, le debemos absolutamente todo. Ella consagró su vida a nosotros. Ella oró, trabajó y sufrió por nosotros. Tal vez tú también estés criando a tus hijos en circunstancias que no esperabas y que no habrías elegido. Tal vez tú también seas la única responsable de instruirles en la fe cristiana y de poder proveer para sus necesidades. Aprende de Mary que Dios suplirá todo lo que necesites para llevar a cabo tu dedicación constante hasta el final. Aprende de Mary que Dios utiliza cada esfuerzo fiel, incluso si ese esfuerzo está entremezclado con pecado. Aprende de Mary que en un trabajo cotidiano no estás sola, porque incluso más de lo que tú estás consagrada a tus hijos, Dios está consagrado a tu bendición en Cristo Jesús. Tiempo para reflexionar. Me encanta el ánimo que hay aquí para las mamás solas. Esta historia envía un mensaje fuerte a las mujeres que son madres solas y a aquellas que tal vez estén casadas, pero están haciendo la función de líder espiritual porque el esposo no lo hace o no puede hacer. Me temo que son muchas. Esta historia puede servir como aliento para que aquellas que por cualquier razón están instruyendo espiritualmente a sus hijos sin la ayuda de su cónyuge. Demuestra que aunque parezca muy difícil instruir sola a tus hijos, la lucha vale la pena. Ahora bien, en la parte final de la historia es donde encontramos una advertencia.
No podemos criar a nuestros hijos y luego apegarnos a ellos o tratar de controlarlos. Vamos a tener que llegar a un punto en que confiamos en que Dios los va a dirigir. Tal vez ese fue el error de Mary, sujetar demasiado fuerte y tratar de mantener el control. Y fue un error que le costó perder la relación estrecha que tenía con su hijo. También arruinó cualquier oportunidad que pudo haber tenido después para seguir siendo una influencia espiritual en su vida. La historia de esta madre y de su hijo tiene un final muy triste, pero independientemente de los errores que se cometieron, no se puede borrar el profundo impacto que tuvo Mary en la fe de Charles y el rumbo de piedad que tomó su vida. En nuestra tarea como madres vamos a cometer errores, pero Dios es fiel para cumplir su voluntad en ellos a pesar de todo.